Muy buenas tardes a ti y a tu audiencia. Aquí estamos en compañía de Raúl Ramírez, doctor. Justamente hoy analizaba él esta decisión por, que ha tomado a nivel de Cámara de Apelaciones y queríamos también ampliar más con usted con relación a esta decisión. Con mucho gusto, estamos a disposición de la audiencia. La comunidad jurídica nacional precisa conocer detalles para tomar posiciones y todo lo que sea para aclarar creo que viene bien. Sí, doctor, en este sentido justamente, ¿verdad? Eh, Nos interesa los fundamentos por los cuales se anuló justamente, incluso vemos que hay fotografías de las pruebas en su voto. Bueno, aquí hay que tener presente los antecedentes primarios después del dictamiento de la resolución. Creo que algunas personas de Fiscalía y de otros entes fueron entrevistados y aseguraron ellos que existe orden judicial. Y ese es un tema trascendente que interesa, pues nosotros partimos de la existencia de una autorización judicial que refiere la perspectiva de interceptar las comunicaciones, grabaciones, etcétera, con dirección fiscal. Eso dice las órdenes judiciales, que son varias. Y creo que hasta ahí no hay ningún pero que realizar a la propuesta acusatoria fiscal. Lo subsiguiente sí es un tema que me parece muy importante debatir bajo el régimen de las garantías que fue instalada por la Constitución Nacional de 1992 y naturalmente por los códigos procesal penal y penal. Y en ese orden tenemos que en realidad cada ente, cada sujeto procesal solamente ejerce una cuota de poder penal. En este caso la Fiscalía siempre es la que debe direccionar todo lo que es actuación procesal en la recolección de evidencias, en el resguardo y en la cadena de custodia. Eso debe ser una actividad exclusiva y excluyente del Ministerio Público, pues a través de los mismos hechos en forma, justamente el fiscal va logrando su convicción para presentar en su momento el pronóstico de causa probable. Evidentemente que de esta proyección, la desgrabación y la interpretación son tareas ajenas a cualquier ente procesal. Y si hablamos de sujetos procesales, hablamos de la Fiscalía como persecución penal, la policía en función investigativa, la víctima, el imputado, el creyente, etcétera. Y en este orden también hay que recordar que la CENAL fue autorizada a participar de los actos de investigación, lo cual tampoco genera problemas. También, obviamente, con dirección fiscal. En el momento de la presentación conclusiva y obviamente el control de partes, estas cuestiones fueron planteadas para la audiencia preliminar. La audiencia preliminar es una audiencia oral y pública que permite el control judicial de las actuaciones llevadas adelante por el agente fiscal en la etapa preparatoria. Y es en esta etapa en que se debe hablar de la pertinencia del pronóstico fáctico, del pronóstico probatorio y del pronóstico jurídico. Y en la propuesta probatoria hubieron cuestionamientos fundamentales de todas las defensas que prácticamente se centraron en el tema de la desgrabación y también interpretación, hecho casi con exclusividad, o sea, enteramente con exclusividad por personal de la CENAL. La dirección fiscal no se nota para nada. Creímos prudente para afianzar nuestra propuesta de solución en esta etapa, inclusive escanear las tapas, las hojas principales para indicar que en fin, no se cumplió con la previsión de la autorización de que los que actuaran en la misma deban sean bajo dirección fiscal. Ninguna de esas hojas están firmadas por la Fiscalía, solamente el personal de la CENAL dirigiéndose al ente, al Poder Judicial.
Hay que también mencionar aquí que es muy importante en una república, en la lógica acusatoria adversarial, el ejercicio fragmentario del poder, cada sujeto procesal cumplir con lo suyo. La Senado, no se olviden, es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, pues entonces bajo ningún concepto tendrían una intervención directa y por sí solos. En fin, hay muchas cosas que decir. Creo que es muy importante este debate. La República se verá complacida si sacamos una conclusión valedera de todo esto. Totalmente, doctor. Principalmente en lo que se busca, al menos desde PDS, es eso, que este tipo de debates tenga una consecuencia real en las diferentes instituciones y finalmente hagan lo que corresponda a la hora de este tipo de investigaciones. Categóricamente no es bueno estigmatizar los casos No. por la importancia o trascendencia. El sistema penal es uno solo y tiene raigambre constitucional. Hoy estamos obligados a ver el derecho desde la perspectiva ser humano, ser sancionable. Tenemos un Estado democrático, social de derecho y republicano, y en las tres formulaciones elementales es el ser humano el que prima. El principio de autoridad ya es historia. Terminó y acabó con la Constitución Nacional de 1967. Esta renovación ideológica nos pone a veces en vereda enfrente, como los malos de la película. Pero creo que también es el paso para una justicia mejor y para un control efectivo del pueblo en su administración de justicia. Doctor, el fallo a mí me parece súper relevante realmente porque de repente muchísimas investigaciones, sean de secuestros, drogas y todo eso, se hacen estas escuchas, ¿verdad? Por eso me parece un precedente importante. Ahora bien, la crítica que le hacen algunos jueces, estuvimos conversando con varios, ¿verdad? Y con fiscales, dice, es imposible que el fiscal se siente ahí a hacer Las grabaciones. las grabaciones, dice ellos. Bueno, ese es un tema de orden práctico a lo cual yo no debo someterme como juzgador. El artículo 200 al que hiciste alusión es categórico con respecto a la desgrabación. Y la interpretación es una cuestión excluyente y exclusiva del órgano jurisdiccional. Solo el juez dice el derecho finalmente, y en base a una captación directa de las evidencias. Si nosotros permitiéramos este tipo de circunstancias para mí irregulares, pues entonces prácticamente renovamos todo el concepto inquisitorial. Las evidencias vienen embolsadas y con rótulo para que simplemente leamos en la sentencia y justifiquemos una condena. No creo que sea esa la intención nuestra en pleno siglo XXI. A 20 años de la vigencia de los códigos penal y procesal penal, simplemente por redondear, es bueno ese tipo de saltos que hacemos porque nos permite salir de la burbuja y revisar todo lo que hicimos hasta ahora con algún defecto. Otras excusas que me dijeron es que con este criterio prácticamente los juicios no llegarían a su fin. Pues entonces las instituciones a renovarse, tecnologías, dedicación y esfuerzo para justificar los dos aspectos básicos que hacen a la responsabilidad penal. Uno, la realización del hecho penalmente relevante, y otro, la acreditación en grado de certeza de la culpabilidad. Entiendo, doctor. Doctor, ¿le manifestaron o le argumentaron del por qué ya no forma parte del tribunal especializado? No, y yo creo que tampoco deben, porque finalmente para mí ese segundo tribunal es una carga. Esa es una cuestión que fue creada prácticamente a contrarreloj el año pasado para dar respuesta al cúmulo de leyes económicas que vinieron del exterior, a los cuales el Paraguay suscribió. Pues entonces había que organizar un sistema de juzgamiento rápido y eficaz, y en ese orden creo que nos eligieron algunos designados simplemente por intención de la Corte Suprema.
Entonces nadie es titular de ninguno de los juzgados ni tribunales de apelación. Definitivamente para mí es como descomprimirme, porque prácticamente todo lo que fue pandemia trabajé a turno completo, con 2 tribunales que llevar. La ordinaria, para la cual concursé hace 26 años, y soy inamovible, y esta especial, que me encargaron de llevarlo adelante. Así es que tampoco me siento incómodo, me parece, que la Corte tenía esa atribución. Doctor, volviendo a este tema, el artículo 200 habla de que el juez tiene que ser, y de repente las defensas justamente planteaban que al haber una resolución donde le comisiona y hay una delegación de sus funciones, eh, debe ser el juez ante al que se tiene que grabar y de repente ver, o podría ser el fiscal también, doctor. El órgano jurisdiccional en ningún concepto puede delegar a persona alguna ni a funcionarios atributos que exclusivamente le corresponden. Al juez le corresponde la tarea siempre de decir el derecho, es decir, dictar resolución, resolver la cuestión litigiosa. Y en ese orden, la captación de la información es demasiado importante. Pues entonces, los actos que son delegados a otros funcionarios no son posibles de evaluación. Aquí hay que tener en cuenta que hasta la grabación, hasta el almacenamiento, el resguardo de las evidencias, no tenemos dificultades. Tenemos ya dificultades en el orden de volver práctica esas evidencias, entre ellas la desgrabación. Si ustedes se fijan, la desgrabación no es una cuestión que surja de las resoluciones que se mencionan como autorización, y mucho menos la tarea de interpretación, que es una cuestión excluyente del órgano jurisdiccional, artículo 248 de la Constitución Nacional. En este caso, el tribunal de sentencia sería el que tendría que interpretar esto ya, doctor. Y también, la pertinencia de estas evidencias, por eso yo le llamo a la audiencia preliminar como juicio de pertinencia, parte por la legalidad de las pruebas. Justamente por eso se hizo el control oficioso de la regularidad procesal en la Cámara de Apelaciones. Habían alegaciones de nulidades absolutas y había que ver por qué. Nosotros decimos por eso que es impertinente. Probablemente se ajuste a la verdad, probablemente observe alguna lógica en la estructuración del caso por la Fiscalía. Pero obviamente esas pruebas no pueden ser introducidas como mecanismo válido para sentar en ella una posición jurídica en cualquiera de las etapas del proceso. Ya. Doctor, ¿no recuerda otro fallo? Creo que es el primero de este tipo, ¿verdad? ¿O hay otros de repente? No, las nulidades de audiencias preliminares, también creo que hay un error en la información de varios medios, dijeron que es la primera vez. No, las nulidades de los autos de apertura en realidad se motivó en mi sala, cuarta sala, desde el año 2001. Están los primeros antecedentes. No, me refiero a la exclusión. Hay una decena de ellas, nulidades de oficio por control de regularidad procesal. Entonces, ¿qué nos indica? Que la audiencia preliminar tan criticada a veces no es simplemente un mecanismo para que el juez de garantías se lave las manos y envíe a juicio oral. No, es una etapa de control de pertinencia de la hipótesis fáctica, probatoria y jurídica. Estas deben ser lógicas, probables, creíbles y realizables para que habilite a un juicio oral. Esa es la dimensión que no comprendimos aún de la etapa intermedia. Es una etapa muy importante porque no se olviden que la etapa preparatoria es del fiscal. Él quiere convencerse de la sustentabilidad del caso, razón por la cual construye secuencialmente practicando todas las actuaciones procesales. La etapa intermedia es de control judicial de aquello que nos trajo el fiscal desde la etapa preparatoria. Y en eso debemos ser meticulosos para ver si coinciden los pronósticos con los cuales obviamente habilitamos el juicio oral y público, la etapa subsiguiente del procedimiento penal ordinario.
En este caso, perdón, Sí. no, me refería a la exclusión de estas desgrabaciones, la exclusión de eso es lo que me refería. Lo de las nulidades de audiencia ya Bueno, hubo nosotros varias. anulamos las evidencias que creemos ilegales y obviamente no podíamos cercenar las potestades de la acción porque es probable que sin esos elementos en la Fiscalía logre todavía construir un caso penalmente relevante. Pues tendrían que volver a examinar sus propuestas y en base a ello proponer para una nueva audiencia preliminar en el cual debería forjarse en adelante las intenciones de la Fiscalía y las partes. Doctor, otra consulta con relación a la decisión en sí. ¿Esto ya fueron notificadas a las partes? Yo creo que a esta altura todos estamos notificados, es un decir, porque finalmente ya Consulto tuvo nomás. efectos, consecuencias, opiniones, etcétera. La notificación efectiva vía expediente no me consta porque esa es una actuación que le corresponde hoy día por fragmentación del poder al actuario. Debería organizar el sistema de notificaciones al día siguiente, como señala el código, y para ello también está el UGIER, o sea, son personas distintas a mí. Ya. Doctor, muchísimas gracias por este contacto muy amable. Muy amable, doctor. Siempre es Muy... edificante hablar y debatir con seriedad este tema que nos compromete a todos los paraguayos. La Totalmente. lógica acusatoria adversarial lo exige y la República se lo merece. Muchas gracias, doctor. Muy amable por su tiempo. Adiós. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.